Queridos amigos de Artistas del Acero, bienvenidos a esta serie de conversatorios que estamos realizando con una serie de organizaciones de la región del Biobío y seguramente después a nivel nacional, nos une a todos en un factor común, que es este programa de otras organizaciones colaboradoras del Estado, de lo cual hemos sido beneficiadas por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y en esta oportunidad estamos con un gran amigo, con Darwin Mora, que es integrante del Centro Cultural Escénica en Movimiento. Una agrupación que efectivamente hace 10 años ya, o un poco más, está trabajando en la región del Biobío a nivel nacional en un aspecto, en parte de artes escénicas y también fundamentalmente en la danza. Y yo creo que ahí ha sido un gran aporte tanto a la danza regional como a la danza nacional. Bienvenido, Darwin. ¿Cómo estás? Y gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Arnoldo, por la invitación y por esta conversación amena, como bien decía, entre amigos. Entre amigos, absolutamente. Mira, cuéntanos un poco qué es Escénica en Movimiento para que la gente entienda un poco, porque Escénica en Movimiento parece una escena que da vuelta, que gira, digamos, un poco. Claro. Pero cuéntanos un poco de qué se trata, cuáles son sus contenidos, sus objetivos, en qué están trabajando actualmente. Mira, Escénica en Movimiento es un colectivo de artistas escénicos, principalmente dedicados a la danza contemporánea, su desarrollo, su investigación y su difusión, que durante a finales del año ya 2010 se juntan para generar una serie de seminarios de actualización en danza contemporánea, y digamos que esa es la primera actividad que formaliza esta agrupación. De ahí empezó un trabajo sistemático en el desarrollo de las artes escénicas, principalmente en la danza, y que está, digamos, hasta este año, y el cual ha involucrado que muchas personas hayan sido parte de esta institución, que después, el año 2012, recién se viene a instaurar como centro cultural, adquiriendo una figura legal diferente, que ya involucra otra manera de ver el trabajo, se abren otras líneas de investigación y también permite generar una estructura. Disculpa que te interrumpa, pero usted tiene una particularidad muy importante que a mí me gustaría que tú destacaras, que es que ustedes devienen no del mundo de la danza, los primeros que organizan, devienen de otros mundos. Y eso es muy importante, digamos, recalcarlo, porque es una oportunidad para otras personas que no se atreven a indagar o a incorporarse a otros mundos que son un poco conocidos. Pero cuéntanos ustedes, porque yo me acuerdo, en sus inicios, estuvimos juntos, me acuerdo, en el sentido de que ustedes no venían del mundo de la danza, venían de otros mundos. Cuéntanos un poco esa experiencia. Creo que es una respuesta igual un poco al entorno en el que vivimos, donde las artes escénicas todavía acá en nuestra región no son un mercado de trabajo, digamos, tan importante, y por lo tanto, específicamente en danza, no han existido hasta la fecha ninguna institución que formalice su formación. Por lo tanto, toda la gente que se dedica a esta arte es gente que lo hace o por algún tipo de pasatiempo o que decide vincularse a las artes escénicas desde la danza, pero a través de otras cosas que muchos de nosotros hayamos estudiado. Por ejemplo, en el caso de nosotros, y en el mío específicamente, que yo estudié biología marina en la Universidad de Concepción, la invitación de una amiga a tomar estos talleres que organizaba en ese tiempo el Centro de Danza Calaucán, permitía que mucha gente que estuviera formándose en otras cosas, o que estuviera tomando clases en la universidad o en instituto, pudiera tener la posibilidad de generar o de tomar una formación no formal, pero sí, digamos, semiformal, con la idea de generar bailarines. Y creo que eso también ha sido un poco la característica de todos nosotros los que nos dedicamos a la danza, porque, como te mencionaba en un principio, no hay un mercado, entonces no hay ni escuelas, ni grandes compañías, sino que instancias que permiten que muchas personas que les guste bailar lo hagan. Y en ese caso, en Escénica en Movimiento, en ese tiempo, en el año 2010 y 2011, los integrantes éramos principalmente gente que venía de la literatura, de la ingeniería, tanto, imagínate, pesquera y comercial, yo que venía de las ciencias, otra chica que venía del servicio social. Entonces, esta, digamos, gran heterogeneidad de profesiones, lo que sirvió también, y que fue un gran trampolín para nosotros, que generáramos no solamente un
conocimiento o una especificidad en el arte como en el escenario en sí mismo, sino que también generar un colchón de gestión que nos permitió realizar la gran mayoría de actividades que nosotros teníamos pensado. Y eso nos sirvió gracias a nuestra capacidad asociativa de que veníamos también de otros mundos que pudimos sumar a lo que estábamos realizando. Y eso yo creo que fue una gran particularidad que en ese tiempo nos ayudó a generar una red de trabajo y a llenar, entre comillas, un vacío que existía en la producción principalmente de artes escénicas y de actividades que involucraran la danza. Pero ustedes además, en esa época me acuerdo que hicieron muchos talleres de perfeccionamiento. Yo me acuerdo que todos ustedes, independientes del mundo que venían, ¿no? Y tenían condiciones físicas, obviamente, para poder dedicarse a la danza, efectivamente ustedes hicieron una serie de seminarios de perfeccionamiento en que al final los resultados eran notables. O sea, se notó que efectivamente ustedes, independientes del mundo que venían, con preparación profesional o semiprofesional del mundo de la danza, digamos, los resultados creativos y artísticos eran muy, muy buenos, digamos, estaban a un muy buen nivel. Entonces, cuéntanos un poco ese proceso, cuando se juntan, se forman, crean, digamos, este centro cultural, escénica, y este proceso de perfeccionarse, de dedicarse a la danza específicamente. Sí, mira, creo que una de las palabras, así como que lo define muy bien, es la reactivación. Y en ese momento, después de como la idea del terremoto, después de que hubo como una situación igual un poco media oscura, un poco para las artes escénicas, había que reactivar la escena, había que generar un impulso que de cierta manera a todos los que habíamos quedado un poco medios huérfanos, porque menciono también que el año 2018 el único gran centro de danza moderna de acá de Concepción, que era el Centro de Danza Calaucán, cierra, por lo tanto, sí, muchos de nosotros que nos habíamos formado y habíamos bailado, quedamos un poco medios como huérfanos. Entonces, había que generar un nuevo tronco, un nuevo esqueleto, columna vertebral, para que pudiera como aunar todas estas instancias, y ahí nosotros empezamos como a trabajar en esa idea, porque al principio fue, más que generar obras específicamente, fue poder darle un sostén a nosotros y a los otros y otras que de cierta manera no tenían esto, no tenían, por ejemplo, lugares para mostrar sus obras, no teníamos ya formación, por lo tanto tuvimos que generar un programa de actualización de conocimientos donde venían profesores de Santiago para de cierta manera volver a generar esta reactivación, esta remotivación, para que la gente empezara nuevamente a crear, y ahí surgen como dos grandes de nuestros programas, que son ahora ya nuestras líneas de trabajo mucho más sólidas, que uno de ellos es toda la parte formativa, que involucra tanto seminarios de actualización, un programa de formación continua, y que se vincula con la, digamos, especialización en danza contemporánea y tirándose como a un aspecto mucho más formal y profesional. Y la otra línea de trabajo que fue como toda la producción de eventos y que se vinculaba territorialmente con diferentes espacios de Concepción y con diferentes compañías, y que lo que ahora se visibiliza mucho más como con el Festival Loft. Esas fueron esas dos líneas que en ese tiempo muy incipiente, te estoy hablando del año 2011, 2012, pero que ya empezaron, digamos, a generar. Pero ya está consolidada ya como línea, claro. ¿verdad? Y aparte que en ese tiempo, igual es súper, como a veces lo mencionamos porque el 2011, por ejemplo, para nosotros fue un año de prueba, error y pura pérdida, porque finalmente ninguno de nosotros recibía como algún tipo de, o sea, no teníamos sueldo, no teníamos nada, una ganancia, o sea, es como cuando uno invierte en el primer negocio y sabe que va a ir para atrás. Entonces, generamos una base que después nos permitió entrar ya al año 2012, y esto fue ya en nuestro camino en la vía, digamos, de financiamiento público. El 2012 nos decidimos conformar como centro cultural, y desde ese año ya empezamos a postular los fondos del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y ahí ya empieza nuestro, digamos, financiamiento para nuestras actividades. Oye, todas estas actividades que ustedes hacen, de tanto forma activa como la forma de eventos en que realizan, ahora me imagino que serán vía online, algunas situaciones hoy día por el tema de la pandemia, y seguramente lo ha afectado como lo ha afectado a todo el mundo, digamos. ¿Se sienten ustedes como Escénica Movimiento responsables de la reactivación de la danza en la zona? ¿Tú dices ahora o en ese tiempo? En ese tiempo, no en ese tiempo.
en ese tiempo yo creo que, no sé si responsables, pero sí sabíamos que algo había que hacer. Y generalmente pasa como que todos estos movimientos, todas estas acciones, si uno no lo hace, tampoco podemos esperar que otro lo haga. Entonces, Obvio. en ese momento, muchos de nosotros queríamos formarnos, no queríamos que se truncara un poco ese desarrollo que se estaba viviendo acá en Concepción, y por eso fue que nuevamente empezamos a gestionar cosas, y favorablemente fue mucha gente la que nos fue apoyando en ese contexto. Muchas personas también fueron parte de Escénica en Movimiento, y siempre lo pensamos como una plataforma abierta, por lo tanto todas las ideas eran bienvenidas, todas las personas que querían participar también, y siempre fue como una idea de retroalimentar el medio. O sea, si bien habían cosas que eran para nosotros, nunca las pensamos principalmente o herméticamente como en un beneficio personal, sino que más bien cómo íbamos nosotros dialogando con lo que estaba sucediendo alrededor. Sí, eso te iba a decir, porque la compañía es pequeña, digamos, no son muchos integrantes. En cambio, ustedes todas las actividades las hacían para muchos, digamos, cultores de la danza que estaban y participaban en estas actividades de formación. Me acuerdo que eran muchos, digamos, iban todos lo que estaba. Usted, desde el inicio a hoy día, ¿hay un desarrollo ideológico que ustedes sienten de que podrían explicitar o reconocer o identificar en Escénica en Movimiento un espectador, digamos, al verlo? O sea, es la danza contemporánea, es una danza más política, es una danza más de denuncia, es una danza más abstracta. ¿Han ido formando un hilo, o un hilo que se entrelaza con muchas actividades, con otras visiones ideológicas del mundo? Mira, yo creo que la primera visión ideológica vendría a ser cómo estructuramos un trabajo asociativo y horizontal. Yo creo que eso es lo que nos ha caracterizado hasta ahora. Ha sido súper complejo, pero imagínate, ya llevamos 10 años y o sea, nos hemos cuestionado, pero no nos ha generado tanto conflicto el que seamos una organización horizontal, en el sentido de que nosotros tenemos una igual participación en la toma de decisiones. Nosotros no tenemos aquí, por ejemplo, un jefe o una jefa que de cierta manera nos diga qué tenemos o no tenemos que hacer, sino que finalmente dialogamos todos, y ahí vamos escogiendo cuál sería la visión, por ejemplo, por año, o cuál sería lo que queremos en ese sentido profundizar, y eso sería lo primero. Yo creo que es una cosa estructural que funcionamos como un poco en una, digamos, estructura, probando también, porque... O sea, es difícil. Imagínate ponerte de acuerdo con 5 personas más. Sí. Eso es complejo, que sería lo primero. Yo creo que ideológicamente es súper potente también, porque nos saca un poco de esa jerarquía y de esas como decisiones que a veces uno no muchas veces está de acuerdo, pero las tiene que realizar. Y además eso permite que la responsabilidad la asuman todos también. Exactamente. Exacto, Y sí. eso por un lado vendría a ser lo primero. Y después, con respecto a lo que nosotros hacemos específicamente como en lenguaje artístico, creo que esta heterogeneidad que decíamos de orígenes nos ha permitido generar como un desarrollo interpretativo que no solamente se basa en la técnica de la danza, sino que utiliza otros tipos de recursos que son más abiertas a las artes escénicas, como el teatro. Muchos de nosotros también estuvimos haciendo talleres de teatro, participamos en ciertas como compañías que nos hace salir un poco de lo técnico específicamente de la danza. Es decir, como no somos todos expertos en ballet, pero sí usamos recursos para fortalecer nuestras obras. Y esto era principalmente, ¿por qué? Porque sentíamos también en ese momento que necesitábamos como seducir, como ya no seducir, sino que reseducir a las audiencias de la arte escénica y principalmente de la danza, que estaban como mucho más esquivas y que pensándolo a largo plazo eran, y ahí lo voy a vincular con el último, ideología, que era cómo generar audiencia, pero a largo plazo, cómo los podemos nuevamente traer para que cada vez sean más. Y al unirlo con la tercera es que la otra ideología que también yo creo que es súper, súper potente es que nosotros queremos vivir de esto. Esto queremos que sea nuestro trabajo y por lo tanto queremos que sea un buen trabajo. Entonces, por eso también las miras son a mediano y largo plazo, como para cómo nos sostenemos después en el futuro
a través de diferentes mecanismos que pueden ser lo público, lo privado y también del público que nos ve, que nos reconoce, que de alguna manera... Pero te lo preguntaba un poco, Carlos, porque de las virtudes, diría yo, que tuvo Escénica en Movimiento, es que nos acercó al público a una danza contemporánea que muchas veces no teníamos acceso como público. Tanto lo que usted hacía en el Loft con los invitados que traían, que eran generalmente mucha investigación, mucha performance, mucha danza de investigación, digamos, con un público que efectivamente estaba o ávido o no conocía esta forma de danza. Entonces, yo creo que también ahí hay una línea ideológica desde mi punto de vista en que tiene que ver también con una propuesta mucho más contemporánea, que tiene que ver con la danza que uno habitualmente tiene que ver, digamos. Entonces yo creo que, como tú bien lo explicas, que efectivamente esta trama de gente de diversos ámbitos que ha llegado y que no eran del mundo de la danza, sino de otros mundos, permitió también tener una visión mucho más contemporánea de lo que era la danza, de lo que es la danza, digamos, y permitir a un público acceder a ese tipo de danza. Entonces yo creo que ahí también hay una línea que a mí me parece fundamental y que se agradece, obviamente, a Escénica, porque hemos logrado ver cosas que usted ha traído un invitado internacional de primerísima línea a trabajar con usted y a mostrar su trabajo, que efectivamente han sido un gran aporte a la danza contemporánea local, digamos. O sea, la gente ha ido, lo ha visto y te hace, y te remueve un poco la cabeza, digamos, lo que tú estás viendo en el tema de la danza. Así que, en ese sentido, creo yo que ustedes lo han hecho excelentemente bien al acercarnos a un público a ese ámbito. ¿Lo ves tú así o estoy puro elucubrando ideas nomás? No, lo veo así porque también fue un planteamiento que tuvimos en un principio que una danza contemporánea que también fuera reconocible, que no fuera algo que estuviera como casi para hacer una pieza para colocar en un museo, sino que cualquier persona que lo pudiera ver la pudiera entender, o más que entender, la pudiera percibir y de cierta manera o generar todo un universo sensible en la persona que lo viera. Entonces, yo recuerdo que el primer fondar de creación que nosotros nos adjudicamos, que fue generar una obra junto a Elías Cohen y a Thomas Bentin, sí. Nosotros teníamos ese planteamiento que era, queremos hacer una obra para que la gente la vea, se entretenga, se ría y lo pase bien. O sea, si la gente va al cine a ver una película, o si va, no sé, a un concierto porque a la gente le gusta, entonces de cierta manera, ¿cómo podemos hacer lo mismo? Y ahí surgen dos obras que también tuvieron mucho éxito. ¿Cuál fue esa obra? Y Happyland. Eso quería referirme a Happyland, porque Happyland tuvo un efecto, desde mi punto de vista, que bajó el grupo etario de acceso a la obra, digamos, de danza contemporánea. Porque me acuerdo haberla visto por niños en el Teatro de Artista de la Sierra, la Salita, y los niños disfrutaban la obra enormemente, como también la disfrutaban los adultos. Entonces, esa también es una propuesta que ustedes hicieron, y con otras también sucedió, depende de los grupos, que no hacían una danza que era para solazar al artista y creer y demostrar que es creativo, sino que lo hacían para un público que disfrutara junto con ustedes en escena lo que estaban viendo. Entonces, eso también es un acierto. Yo creo que Happyland fue un gran trabajo, o sea, de todas maneras. Y fue una sorpresa ver que en realidad primero fuera tan graciosa y segundo que los niños se entretuvieron tanto. Yo creo que eso también nos generó un punto ahí de atención a todo el camino también que hemos recorrido después y que ahora ya se está desarrollando mucho más este año y que tiene que ver cómo involucramos como al último receptor de este producto artístico y siempre tiene que estar ahí en conjunto con lo que uno crea, lo que uno proyecta y cuáles son las propuestas que uno puede ir generando con ellos y ellas. Y ahí empieza toda esta idea de generación de trabajo específicamente con comunidades más específicas, que es lo que ya estamos realizando ahora y que ha sido justamente en el último punto, difusión y trabajo territorial. Que me contaran un poco este trabajo territorial que están haciendo ustedes. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su visión del trabajo territorial? Sí, mira, como bien te decía anteriormente, esto ha sido un trabajo a través del año de pura prueba y error y experiencia que hemos ido sacando de todas nuestras
pequeñas intervenciones que hemos tenido. Y claro, este nombre, que igual es como grande, y vinculación territorial, involucra principalmente a diferentes acciones que nosotros tenemos con comunidades específicas que también las hemos ido descubriendo a través del tiempo. Porque claro, uno en un principio hace una obra, por ejemplo, para el público general, pero después te das cuenta que obviamente hay personas que tienen ciertas particularidades que son más cerradas, por ejemplo, cierto rango etario, ya empieza a separar no sé, adultos, tercera edad y niños, ya ahí hay tres que puedes ir generando productos específicos, también tienen entre hombres y mujeres, también después solo los adolescentes, los migrantes, por ejemplo, no sé, las disidencias sexuales, y empiezas como a ver que existe una gran comunidad, como nuestra comunidad son muchas comunidades. Exacto. Y eso empezó a delinear un trabajo que nosotros empezamos a realizar ya hace algún tiempo y que se ha ido agudizando con esta idea del ex-POIC y actual PAOC, con respecto a cómo vamos trabajando. Después vamos a hablar de eso, después vamos a pelear. ¿No? Claro. Entonces, no sé, una de las comunidades que la que nosotros nos habíamos enfocado por mucho tiempo habían sido principalmente los artistas. Por eso había mucho programa de formación, seminarios de actualización, posibilidades para que ellos pudieran mostrar en el Festival Loft, pero de ahí se nos abrió así como toda la otra gama de personas con las que podríamos trabajar. Y claro, y ahí te das cuenta que los artistas son un porcentaje nomás, que viene todo digamos, la ciudadanía. Y eso ha sido principalmente como lo que este nombre, que es vinculación territorial, tiene que ver con eso, con diferentes territorios y sus diferentes comunidades, principalmente en la ciudad de Concepción y también en las comunas aledañas principalmente. Cuéntame un poco de ese hito importante del LOF, porque yo creo que el LOF ha sido, sí, realmente, entre todos los aportes que ustedes han hecho, el aporte, digamos, de tener acceso a la ciudadanía de Biobío y de otras partes de Chile, digamos, y seguramente ahora vía online, a mucho más público, de ver estos procesos que ustedes realizan con invitados internacionales, con gente que viene, con grupos de danza, con trabajo territorial, con trabajo de formación. Cuéntame un poco cómo surge LOF, por qué se llama LOF primero, y cuéntanos un poco cómo surge y en qué estado están hoy día de ese proceso. LOFT es nuestro festival, en nuestro querido hijo, y que surge, el primer Loft fue el día, mira, me acuerdo, fue el 9 de mayo del 2011. Este mes, o sea, el mes pasado de mayo se cumplieron 10 años desde que se hizo el primer Loft, y el primero se realizó en un espacio que era un departamento que se utilizaba como una escuela de teatro, que se llamaba Underblue, y era un departamento que no tenía nada, y por eso se llamó Loft, que tenía como esta idea de... El primero se llamó... Espacio vacío, digamos. Claro, Loft Espacio Sin Amoblar fue el primer evento que nosotros realizamos, que se hizo durante el mes de mayo, y fue 3 fines de semana consecutivos, en las cuales nosotros hicimos una pequeña curaduría, se podría decir, llamamos a amigos que estaban trabajando en arte escénica para que se mostraran en esos espacios. Y, por ejemplo, me acuerdo que estuvo Fuchembuto, estuvo Daniela Pacheco, estuvo Juanita Pasavedra, y otros grupos que ahora ya no están funcionando, pero la idea era como juntar estos grupos de personas en un evento, y también habían otras agrupaciones que ya en estos momentos no existen, y bueno, la idea era juntar este grupo de artistas, después de que se generaba la función se entregaba un vinito con algo para comer, y después la gente que iba a la obra se quedaba, y era súper ameno, y yo creo que tenía esta idea de generar comunidad, que yo creo que fue la clave en ese momento para poder reactivar la danza contemporánea en Concepción. Y eso es súper importante porque necesitábamos algo que nos cohesionara. Y eso yo creo que sirvió para nuevamente tomar, digamos, el cauce de las artes escénicas. Y eso hizo Loft en ese tiempo. Nosotros tuvimos 3 versiones, que fue la otra en julio y la otra fue en diciembre, y generó, digamos, un nuevo concepto que era, que tampoco era tan novedoso, igual se había realizado anteriormente, generar
funciones de danza contemporánea, pero en espacios que no eran teatros, porque o no estaban, o se Sí. habían caído por el terremoto, o eran súper caro el arriendo, entonces finalmente lo decidimos hacer ahí. Y funcionó súper bien, y ahí empezó a generarse como esta idea de ya hay más artistas que quieren mostrarse, hagamos el 2012 una nueva versión, y ahí después tuvimos el primer fondar para poder realizarlo, donde invitamos a muchos más artistas, y creo que otra de las grandes características de lo que tiene el Festival Loft es que desde el principio nosotros siempre estuvimos como súper claros en que teníamos que pagarle a las compañías que participaban, aunque fueran 10 lucas, como el Sí, primer por Loft, supuesto. era así, pero todo lo que ingresaba de entrada era para los artistas, Artista. pero siempre hubo como esa valorización del trabajo de los artistas que era como en un bien, si bien no era mucho dinero, pero era algo que se recibía con respecto a lo que tú estabas haciendo. Y de ahí para adelante con los fondar nuevamente se generó esa idea y después ya se pudo incrementar el valor. Y después del 2012, que teníamos como varios, digamos, que le llamábamos temporadas de danza, porque eran 3 veces al año, decidimos después del 2014 recién como que aunar todo y decir, ya, hagamos una idea de festival donde juntemos funciones, clases abiertas, intervenciones, y ahí empezó a generarse esta idea mucho más como concreta de festival que aunaba actividades y artistas y siempre pensando en que esto tiene que verse. O sea, no es un encuentro para nosotros solos, Sí. sino que tiene que ser algo que involucre a la ciudadanía, por eso involucraban, siempre hubo clases abiertas para todo el mundo, funciones en la calle, funciones en otros espacios. El ingreso siempre fue súper, súper barato, de 1.000 pesos y de 2.000 en otros espacios que nos exigían eso, pero nosotros lo íbamos a dejar como a 1.000 para que todo el mundo fuera. Entonces tenía esta idea de abrirse, siempre de involucrar. Y ya de ahí, de cuando se hizo el festival desde 2014 hasta ahora, ya ha crecido y principalmente porque ha tenido bastante financiamiento. Eh, Siempre ha sido a través del Fondar, por ejemplo, ha sido también a través del Iberescena. Nos hemos adjudicado Sí. hasta ahora 4 Iberescenas para la realización de la parte internacional del festival y eso ha generado también una conexión y redes a nivel de América Latina súper importante. Sí, pero eso diría así que trascendió el Love, o sea, definitivamente el Love lo conocen muchos países, que está presente. No. Pero como tú bien decías, todo esto requiere financiamiento y ustedes tienen que vivir. Y uno de los objetivos de las líneas que se trataron al principio es lograr poder vivir de lo que... Y dentro de estos recursos que está el Fondar, está este famoso programa que es el PAOC. Y que de verdad yo creo que fue un muy buen programa al inicio, en el sentido de descentralizar un poco las platas que se entregaban a Santiago y favorecer organizaciones locales que pudieran desarrollar actividades como el caso de ustedes de Escénica en Movimiento. Cuéntanos un poco cómo ingresan ustedes a este programa, cómo les ha ido en este programa, qué fortaleza le ve y qué debilidades tú captas un poco o cómo lo ves a futuro. Mire, nosotros ingresamos a este proyecto porque con otra colega, con Camila, nos dimos cuenta que existía, que de repente apareció, y también gracias a Artista Lacero, que era como, digamos, el lugar acá de Concepción más visible que tenía este tipo de financiamiento, y que dijimos, ¿por qué no postulamos? O sea, ¿por qué no ingresamos dentro de... Intentémoslo. Claro, intentémoslo. Igual fue la primera vez que nosotros lo hicimos fue muy como, ya intentémoslo, si igual no perdemos nada con probar. Porque, claro, dentro de la línea que ellos tenían como financiar principalmente instituciones que fueran articuladores, nosotros sí hacíamos mucho de esas acciones, pero no estábamos como institucionalizados, como, no sé, como por ejemplo Artista del Acero, que ya es una corporación cultural, que tiene una estructura, entonces tiene un nombre, tiene digamos, una reputación. Nosotros en ese sentido éramos... Esperaba esa reputación. Claro, y nosotros éramos un grupo ahí de bailarines que hacíamos ciertas cosas con la danza, un festival, un programa de formación, obras, pero no teníamos esa estructura. Entonces, pero igual teníamos muchas de las líneas que estaban dentro de los ejes de este programa, que nosotros igual la realizamos. Entonces dijimos, ya, probemos. Y lo hicimos, y de repente salió que sí, que éramos adjudicables y que habíamos sido seleccionados como
para generar ese tipo de trabajo. Y yo creo que fue también una de nuestras estrellas, es que nosotros nos vinculábamos directamente con la danza contemporánea, entonces era como un nicho súper exclusivo también, porque muchas de las otras instituciones generalmente hacen artes escénicas ampliadas, y que el teatro igual ocupa bastante del porcentaje de acciones, entonces esto era como solamente danza, y creo que eso también nos favoreció, también que éramos de la región del Biobío, o sea, danza no en la capital, sino que en otra región perdida, y eso yo creo que nos favoreció, y empezamos este primer año generando estos 3 ejes de trabajo que eran como 3 capas, por decirlo así. La primera es cómo mejoramos la estructura interna de la organización, la segunda es cómo hacemos gestión cultural, y la última ya, que era donde teníamos más experiencia, era la programación artística y cultural. Entonces, ese primer año fue así, pero un loco, y un juego de cómo nos estructuramos, o sea, sí, una organización principalmente horizontal, cómo se organiza, eso igual también sí, fue una conversación. A punto de título, ¿no? Porque puro título. Sí, pues puro título, ya ponte el título de aquí, tú descargas de esto. Pero eso también ha sido como una bonita experiencia, y también lo otro es que en ese momento decidimos que fuera igual rotativo en el futuro, con respecto al nivel de evaluación que nosotros pudiéramos generar también, o sea, como, oye, ¿sabes que yo no hago tan bien esta pega, entonces sí, mejor cámbiate a sí, otra, y como también viendo las capacidades que tuviera cada uno. Porque hay algunos que necesitan, por ejemplo, como la parte administrativa, mucho más como conocimiento de números, de planillas, de una lógica diferente a la que pueda tener la parte creativa, o más de creación de obras o de ensayos, o de la parte más sensible. Entonces eso logró como estructurarnos. Principalmente yo creo que eso, el primer POIC en ese tiempo, que fue el 2018, nos estableció como una organización de artes escénicas que venía desde una mirada muy horizontal, logró establecerse por primera vez con un plan de gestión que le permitiera llevar a cabo toda esta idea de profesionalización y de difusión de la danza contemporánea en Concepción y alrededor. Oye, una consulta. Estos recursos que a ustedes les llegan, digamos, en el 2018, y que efectivamente no eran pocos, digamos, eran buenos, como el caso nuestro también, que no eran pocos recursos, fuera darte tranquilidad para poder proyectarte en el futuro, qué sé yo, y decir, mire, vamos a hacer esto, vamos a fortalecer la organización. ¿Tú ves que hubo un impacto, por ejemplo, eso en el LOF, por ejemplo? ¿Tuvo un impacto eso en el programa madre que ustedes tenían, y que efectivamente mejoró la calidad o mejoró el pago para los artistas, qué sé yo? ¿Sientes tú que hubo un impacto de este programa en lo que ustedes hacían como fundamental? ¿Sabes qué? Yo creo que fue internamente más que hacia afuera. Creo que lo que nos favoreció a nosotros como el equipo de trabajo dentro de esta estructura es estabilizarnos a nosotros, y yo creo que eso es lo fundamental, porque muy pocos artistas en Chile tienen la capacidad de trabajar en un contexto independiente y que sean estables económicamente. Lo que nos pasaba a nosotros, o sea, postulábamos un fondar que no, por ejemplo, una obra eran 6 meses de trabajo y nos generaba estabilidad en ese tiempo, pero después pasaba un mes que había que postular a otro para poder trabajar. Entonces, esto permitió que nuestra estructura de trabajo pudiera tener esa estabilidad, y eso permitió también un trabajo más a mediano y largo plazo, porque si bien, por ejemplo, ya el Festival Love, como tú lo pones como ejemplo, es un evento que se realiza, por ejemplo, en noviembre de cada año, permitió que las personas que trabajan en Love estén todo el año pensando en qué posibilidades, en qué estrategias de difusión, en qué campañas participativas, en cuál va a ser la curatoría de obras, cuál va a ser la producción que se va a hacer. Todo eso desde mucho más temprano. Sin embargo, también favorablemente para nosotros, como siempre hemos tenido una capacidad de gestión súper importante, y después decidimos también como focalizarnos en fondos, siempre LOF ha tenido, o casi siempre ha tenido, financiamiento que ha sido un fondar específicamente para pagarle a los artistas y traer obras, el Iberescena, que también es específicamente para eso. Entonces
digamos, todo lo que involucra la producción del festival está costeado por eso, pero todo lo creativo y lo ideológico del trabajo que es nuestro también ha estado pagado, por decirlo así, por el POIC y ahora PAOC. Entonces nos ha dado esa estabilidad que permite también que uno se proyecte y pueda también pensar en el futuro. No es todo tan efímero. Sí. No, yo creo que es un buen programa, sobre todo pues, de su origen, que era descentralizar los recursos para las organizaciones locales, regionales, digamos, aunque también se involucraron algunas organizaciones de Santiago. ¿Qué le ves debilidad a esto al programa? ¿En qué lo mejorarías, por ejemplo? ¿O qué cambios le harías? Independiente de la incertidumbre que continúa o no continúa, porque hay que alegar que la cuestión continúe, independiente de eso, ¿qué le agregarías tú al programa, PAOC, o lo mejorarías? ¿En qué área, en qué aspecto? Mira, bueno, como tú lo mencionas, lo ideal sería que fuera un programa mucho más establecido como en el tiempo, o sea, como sacarle también esa idea de concursabilidad, que tiene menos que un fondar, pero igual de cierta manera te hace como estar como demostrando cosas. Sí. Y podría ser, por ejemplo, que también fue en un momento que todos estuvimos el año pasado como con la posibilidad de pensar en un trabajo de gestión a más largo plazo. Por ejemplo, si uno postulara un trabajo de 5 años, por ejemplo, donde no tuvieras que estar todos los años pensando en que te van a dar el presupuesto para el otro año, sino que establecerlo por un plazo más largo. Eso permitiría que uno generara acciones más largas también. Y pensamos a largo plazo, porque si no se vuelve como algo de ya hay que llenar la actividad y sí, listo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también permitiría que si el ministerio o el programa de cierta manera te establece ciertos ejes que para él son primordiales, debiera haber también la ejecución y la propuesta de las acciones debiera ser más vinculada a cada organización. Es decir, porque tú y yo sabemos que como que uno llena la última actividad, así como que te dicen todo lo que tienes que hacer, e incluso ahora no quiero decir obligar, pero sí como que te llevan en el camino de pensar en los públicos. Sí, y de cierta manera te están llevando a su lugar. Yo creo que hay un paternalismo centralista grande, en el sentido de decir, indíquenle lo que tiene que hacer esta gente, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Y nunca es al revés. O sea, ¿qué puede hacer usted? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Y para qué lo quiere hacer? ¿Entendiste? Claro. O sea, pero ya llega un formato que es igual para todo, ¿cachai? Que tenéis que llenar todas las ideas. Entonces, ahí hay un tema súper importante vamos a seguir revisándolo seguramente, las autoridades van a cambiar, vamos a tener que enfrentarnos con nuevas autoridades para que este programa se fortalezca. Yo creo que hay que fortalecer el programa, independiente, como se llama, POIC, PAOC o lo que se llame, que tiene que favorecer a las organizaciones culturales locales y que tiene además tener continuidad, como tú dices, por lo menos un plazo de 3, 4 años, 5 años, y también que surja desde qué organización puede cumplir, porque dice, tiene que hacer 60 funciones con algo, pero si yo hago todos los años hago 30, no hago más. O sea, ¿me entendí? O sea, el tema es que definen ciertas metas a cumplir que no condicen con la realidad local. Y lo otro que yo pensaría es también clarificar un poco a qué tipo de organizaciones tiene, digamos, esta línea específicamente. Porque en ese sentido... Es que te hace la pregunta. El otro día leí en Facebook, no sé, en alguna parte, que había una crítica a las organizaciones que estaban recibiendo recursos del Estado por organizaciones locales, digamos, o sea, organizaciones locales que recibían recursos del Estado, por los artistas, como que efectivamente había que revisar eso. Bueno, pues te digo, el tema había como una crítica a las organizaciones que recibían platas del Estado y que como que concentraban la actividad y favorecían a unos pocos y los otros quedaban como marginados, digamos, la actividad. Entonces yo creo que ahí también es una cuestión que revisar, o sea, el Estado seguramente no va a poder satisfacer todo, pero qué organizaciones efectivamente pueden postular o pueden estar dentro de este programa, como tú bien dices. Claro, porque también hubo una polémica un poco en que si pueden estar dentro de estos beneficiarios las instituciones que también trabajan con las municipalidades. Y eso también es como
o sea, si lo llevamos a una situación fría, por ejemplo, el presupuesto que nosotros como Escénica Movimiento, que somos una institución total y absolutamente independiente, manejamos, es casi el PAOC y otro fondo más. Y las municipalidades con sus corporaciones tienen más dinero, entonces también hay que ponerlo en una balanza y decir, o sea, sí, todos podemos, pero también tiene que haber líneas que definen, porque los ingresos, sobre todo, para independiente, son diferentes a lo que pueda tener una corporación municipal. Yo entiendo a las corporaciones culturales municipales, pues también ellos tienen más acceso al territorio que nosotros, por ejemplo. Entonces, pero su financiamiento y su plan de gestión debería ser diferente. Obvio, por eso definir también a quiénes se beneficia, porque si hacemos un plan de negocio vinculado a las artes, por ejemplo, debería ser mucho más específico para quienes lo hacen, y los otros, debería quizás existir otra línea, o también ver qué otro tipo de financiamiento tienen, porque, por ejemplo, si yo no tengo PAOC, si Escénica Movimiento el próximo año no tiene PAOC, muere, por decirlo de una manera así. En cambio, una municipalidad, si no tiene, le van a disminuir el presupuesto, pero igual va a tener... El caso nuestro, con el PAOC nos vamos a respaldar con la empresa, por ejemplo. O sea, podríamos continuar, en este momento no tenemos ningún aporte, no tenemos aporte de la empresa, digamos. ¿Me entendés? Porque hay crisis a todo nivel. Pero si no tuviésemos el PAOC, lo más probable es que ahí vamos a tener que recurrir a la empresa que efectivamente nos apoye, digamos. ¿Me entiendes tú? Entonces, hay organizaciones que sí podrían subsistir, pero otras literalmente mueren, digamos, si no tienen este financiamiento. Claro, y sobre todo en las artes escénicas, que ahora todavía no existe, digamos, es que no quiero decir mercado porque suena igual como... Suena horrible. Ya lo digo nomás. Un mercado entendiendo también en la amplia gama, o sea, de que existan trabajos, por decirlo así, trabajo para bailarines y bailarinas, coreógrafos, profesores que... No, yo creo. Y más encima con esta pandemia, imagínate lo que pasaba a todos los bailarines, o sea, no hay espacio donde dar clases, la única opción es el Zoom, clases virtuales que cada vez son menos atractivas, por decirlo así, entonces hay una crisis también súper importante para los... Bueno, y el Estado tiene que hacerse cargo, está clarísimo. O sea, claro. Aquí el Estado tiene que hacerse cargo de esta crisis. Bueno, querido. Por ejemplo, como Escénica estamos generando ciertas acciones, pero igual, obviamente en un muy bajo perfil y en una muy baja escala con lo que se podría llegar a hacer si es que el Estado se hace cargo de eso. Pero principalmente tiene que ver con trabajo. O sea, ¿cómo le damos trabajo a estas personas? Obvio, si la prioridad del sector es lo más importante. Obviamente, si ha sido el caso de Artes ha sido su objetivo. O sea, nosotros el año pasado dimos empleabilidad cerca de 95 personas, por ejemplo, artistas. O sea, no es un número que diga, qué maravilla, no, deben haber miles que no tienen trabajo, digamos. ¿Me entiendes tú? Pero es una responsabilidad también del Estado, o sea, el Estado tiene que hacerse cargo de la realidad de los artistas, que sí, todo lo más. Esperamos que con estos nuevos procesos constituyentes algo cambie. Bueno, querido Darwin, ha sido realmente un placer conversar contigo, saber lo que es Escénica en Movimiento, conocer lo que están haciendo. Es un proceso hermoso que han tenido ustedes desde que se organizaron, de dónde venían, y en el estado que están hoy día. Así que felicitaciones, esperamos... No te digo de dónde venían ni a dónde van. ¿A dónde van? Sí, porque bonito se me sigue, la trayectoria se llama eso. Exactamente. Ya, querido. Así que 1.000.000 de gracias, y que también a nuestros amigos que nos han escuchado hoy día y que han disfrutado de esta conversación con Darwin, los invitamos también a seguir viendo otros programas de Artistas del Acero. Buenas noches.